Todo el mundo conoce esta sombra, la del temible conde subiendo las escaleras para devorar a la mujer del protagonista al final de Nosferatu de 1922, la versión de Drácula de Murnau. Nosferatu es una película que aportó muchísimo al campo lumínico, a la experimentación y al género del horror en general. Es una obra maestra de uno de los mejores directores de la historia. Por tanto, hay que ser muy bueno para hacer un remake que esté medianamente a la altura de la original y subvertir ciertas ideas de la película en la que se basa para que no se sienta un calco. Nosferatu cuenta la novela de Drácula, pero como no pudieron pagar los derechos de la obra original, cambian ciertas cosas, como por ejemplo el nombre del vampiro, que aquí es el conde Orlok. Es un hito de cara al movimiento artístico que predominaba en aquellos años en Alemania, el expresionismo. Movimiento caracterizado, entre otras cosas, por la deformación de la realidad para expresar el desasosiego del individuo al no encontrar su lugar en el mundo. Decía Goethe que los alemanes tienden a abstraerse en el arte, quizá por razones lingüísticas que condicionan su pensamiento. El alemán es una lengua muy abstracta y puede que por eso la filosofía alemana haya llegado a ser lo que es hoy en día. Entonces, para enfrentar un mundo en constante cambio y, bajo una perspectiva germana, en proceso de deshumanización, Alemania sacó esta corriente artística que tiene sus raíces en el grito de Munch. Es cierto que este movimiento llegó tarde al cine, pero los elementos cinematográficos permitieron explorar nuevos horizontes. El más claro es sin duda la luz, que desde Caligari, que tiene luces y sombras pintadas en sus escenarios, no se dejó de experimentar. Otras características podrían ser un maquillaje excesivo que hiciera verdadero contraste con los gestos exagerados de sus personajes, que quedan, la verdad, mejor integrados en la pantalla que en el teatro, o la ya mencionada experimentación visual, sobre todo en el montaje, para expresar las convulsiones psicológicas de los individuos de la obra. Herzog es consciente de esto y vertebra su remake de Nosferatu de 79 en dos conceptos clave. Uno es este concepto expresionista y otro la idea de lo sublime del idealismo alemán, la cual acompaña durante prácticamente toda su obra. Por resumir este último concepto, lo sublime es para Kant aquello que nos conmueve porque escapa a nuestro control como personas. Bien puede ser algo numérico como la magnitud del cosmos, o por otro lado algo que se puede medir pero que no depende de nosotros su aparición o control, como una tormenta o un huracán. Metiéndonos en materia, la historia de su Drácula es la de la novela, pero con ciertas variaciones. Un joven llamado Jonathan, que al igual que en la novela debe de ir a Transilvania para vender una casa al conde Drácula en su ciudad natal, Bismarck, consigue llegar a su destino para darse cuenta de que el prestigioso conde es en verdad un vampiro, y allí se convierte en el menú diario de este. Pero Drácula ve a Lucy, o Midna en la novela, la prometida de Jonathan, y decide acudir a toda prisa a su nuevo hogar, pues se ha enamorado de la pureza de la joven. Ahora bien, si es una película que remite tanto a la original, teniendo literalmente multitud de planos iguales, ¿qué planteamientos pone Herzog en la pantalla para vislumbrar su sello? Supongo que esa duda se responde nada más empezar la película. Herzog plantea la historia del vampiro como un viaje trascendental, una especie de sinfonía de los horrores que, a través de las momias reales del Museo de Guanajuato, México, nos sumerge en una historia sin esperanza que, a diferencia de la de Murnau, termina realmente mal. Aunque bueno, la de Murnau también termina mal, pero hemos de asumir que el elemento maligno de Drácula es destruido en esta. Y en la de Herzog no es exactamente así, pero esto lo tocaremos más adelante. El encuadre. La película fue rodada con un presupuesto escaso y un equipo de menos de 20 personas. Eso es un indicativo de ciertos problemas de raccord o problemas técnicos como desenfoques que encontramos ocasionalmente en la cinta. Si a eso hay que añadirle que la película tuvo que ser filmada dos veces, una en alemán nativo y otra en inglés para evitar el doblaje, pues es más que comprensible que algunos planos no correspondan en continuidad. Pero, como sabemos, la falta de medios agudiza el ingenio, y el trabajo de Nosferatu en el encuadre y en el resto de sus apartados es excelente. A la hora de destacar el encuadre, creo que es crucial hablar de algunas ideas que, aunque sean sencillitas, viene bien repasar. Chaplin dijo que la comedia se filma en planos generales, mientras que el drama en primeros planos. Por eso hay cambios escalares muy bien pensados en esta película.
Un ejemplo puede ser aquí, cuando Jonathan y el conde están hablando y hay cambios escalares para expresar la cercanía a ellos, es decir, cuando hablan de su mundo interno, la cámara se acerca a los personajes. Por otro lado está la cámara al hombro. Cuando un plano no es fijo, es decir, que la cámara no tenga una suspensión que la equilibre, vulgarmente decimos cámara al hombro. En otras palabras, que se note un poco el zarandeo de la misma. Este zarandeo se da al principio, durante la pesadilla de Lucy, cuando contempla las momias, cuando Jonathan va por ese desfiladero, ese cañón y siente que le observan, o cuando Nosferatu se lanza por Jonathan la noche en que se conocen y trata de contenerse para no devorarlo. O también, por ejemplo, cuando Lucy trata de convencer a la gente de su ciudad de que el origen de los males que les asolan no es la propia peste, pero nadie la escucha. Por tanto, la cámara en mano es una especie de método que constituye una inestabilidad vital, una manera de expresar el movimiento interno de los personajes al estar en una posición de desconexión con la realidad que les rodea. Recordemos un poco el expresionismo aquí. Alguien me podrá contraargumentar diciendo que, por ejemplo, cuando Nosferatu se lanza por Jonathan, por última vez, la cámara está fija. Sí, es cierto, pero esto es porque aquí tenemos el punto de vista del propio Nosferatu, no de Jonathan. Pero además la inestabilidad o el miedo no tienen por qué ser representados siempre de la misma forma, y es ahí donde entra el verdadero director de esta orquesta de los horrores. Nosferatu de Herzog es un homenaje a la clásica, y la luz de esta película es un hito en sí misma. Es una de las primeras veces en el cine, si no la primera, en que con una sombra se narra plenamente una acción, que es la escena de la célebre escalera, cuando Nosferatu sube a por Midna. El remake es consciente de esto y aboga, al igual que en la primera película, por una luz expresiva tan propia del expresionismo, valga la redundancia. Una luz expresiva es aquella que trata de decir algo sacrificando, la mayoría de las veces, un supuesto realismo para ser capaz de transmitir por sí sola. Ya que Nosferatu es el príncipe de las tinieblas y, por ende, un ser sobrenatural, la luz empieza a ser más oscura y menos realista a medida que avanzamos a su castillo. En uno de los primeros compases de la película, cuando Jonathan se encuentra con Renfield, el vendedor que le vende la casa a Drácula, ocurre algo, ya que este es el suceso que hace que Jonathan tenga que ir a Transilvania. La luz deja de ser tan realista y comienza a ser expresiva. Se abandona la intensa luz natural para pasar al mundo oscuro. Si vemos la sombra de Jonathan en la puerta, no tiene mucho sentido intentando ser realistas porque la luz entra desde la ventana. O más adelante, cuando Jonathan llega al castillo del conde y cena con él, la luz que emana de las velas del techo es inexistente porque las propias velas tienen en sí misma sombra. Esto ayuda a generar una atmósfera realmente inquietante y te sumerge en un mundo de tinieblas. Además de momentos como este, en el que Drácula llega a la casa de Jonathan y Lucy y él literalmente les envuelve con su sombra, envuelve toda la fachada de la casa en sombra a modo de representar lo que está por venir. Hay más elementos lumínicos a contrastar. Uno de mis favoritos es este. En la cena de Jonathan y Drácula, cuando el encuadre se centra en el vampiro, pasamos de esto a esto. Una ausencia lumínica que no corresponde absoluto con el plano anterior, con la continuidad de la luz anterior. Esto, lejos de querer exponer una expresividad como la citada anteriormente, es algo más complejo. Para explicarlo, no hay nada mejor que regresar al material original. En la novela, Jonathan Harker escribe en su diario que está rodeado de un conjunto de elementos malignos que no es capaz de entender, solo es consciente de que son reales. En la película de Murnau, cuando el cochero le recoge, le lleva de viaje por el mundo demoníaco o maligno, que se proyecta a través de ver el negativo sin revelar del film. Una manera un tanto tosca hoy en día de mostrar esta idea de extrañeza, pero en la época resultó revolucionaria. O el momento en el que Jonathan sube las escaleras del castillo y Drácula aparece. Fijaos en esto, Jonathan se adentra junto al conde a un lugar oscuro absolutamente. Entonces uno no puede sino esperar un cierto subjetivismo autoral tan propio del expresionismo alemán cuando Drácula habla con Jonathan. Una especie de señal de identidad de que Drácula es la sombra, el mismísimo mal.
Por eso su muerte está bañada en esa luz cálida del amanecer, una temperatura lumínica que no ha aparecido durante toda la película, una especie de hecho insólito en este mundo. Hay otro momento en la película en el que Drácula pasa por un pasillo plenamente oscuro de su castillo con el fin de devorar hasta la última gota de sangre de Jonathan. Este planteamiento es así porque es la consecuencia de la plaga que asolará Bismarck y traerá la definitiva tragedia. Y debido a esto, Jonathan terminará la película siendo un vampiro a diferencia de la original, con una extraña luz que emana desde abajo, lo cual, insistiendo, es imposible. Ayuda a reforzar la idea de la transmutación definitiva de Jonathan, no solo presente en el blanco de su piel. Y hablando de blanco, Nosferatu intenta tener una atmósfera fría con colores apagados en su mayoría, pero sí que es importante observar cómo el blanco de su piel, de la piel del vampiro, va apoderándose de la ciudad cuando llega. La maldad de Drácula se extrapola a la peste, que esparcirá por medio de las ratas infectadas que ha traído en sus ataúdes. Herzog, cuando vio que las ratas no eran blancas en su totalidad, dio orden de bañar en lejía a las que no cumplían este requisito. Supongo que es por esto que parecen tan desesperadas por limpiarse. Ahora bien, ¿por qué blanco? Ya he dicho que Nosferatu es blanco y viste de negro. Por eso los colores que aparecen al principio se ven cancelados por la cromátida del personaje, o más bien acromática. Por eso Herzog se empeñó de esa forma en poner las ratas blancas, para hacer un contraste muy fuerte con los grises y colores apagados. Es decir, que Nosferatu ha sucumbido a este lugar en la muerte y el horror. Y hablando de lugar, ya he hablado de la idea de lo sublime en la estética del idealismo alemán, y dije que Herzog es un apasionado de esta idea como muestra su cine. El concepto de admirar un elemento más poderoso o inmedible para el hombre es para Kant o Hegel la contemplación máxima del arte, y esta devoción viene establecida en la película por su predecesora y como elemento simbólico de la misma, el vampiro. El vampiro, el viejo conde Orlok, ahora por fin llamado Drácula, vive en un castillo que se encuentra, según los gitanos con los que se cruza nuestro protagonista, tras un gran muro de hielo, que no dejan de ser montañas, pero esa travesía a pie se divide en dos secciones. Una es más intimista, en la que el puente de la original pasa a ser un túnel en el cañón que mencionaba antes, en la que el espacio, ese túnel, no deja de ser sino una simbología del lugar extraño y tenebroso al que se adentra, algo así como la oscura puerta del castillo de la original, que esto ya lo he comentado antes. Y la siguiente sección del viaje al castillo es el momento en el que Jonathan llega a ese gran muro de hielo y progresivamente empieza a oscurecerse el escenario. Que por otra parte es algo natural, porque si se encuentra con Drácula tendrá que ser por la noche, digo yo. Pero aquí funciona a un nivel casi expresivo. Entonces el espacio comienza a filmarse con grandeza. De nuevo, Jonathan se aproxima a lo sublime, que puede ser quizá para Herzog el propio concepto de Nosferatu original. Me explico, Jonathan está en un punto bajo y el castillo se sitúa conceptualmente arriba, en las montañas. Por tanto, los planos contrapicados hacen que sintamos a Jonathan aproximarse a un lugar elevado, hacia un mundo sublime. Posteriormente, cuando Nosferatu haya decidido ir a buscar a Lucy, creará el caos en la ciudad. Y la asociación con lo sublime debe ser enfocada por otro filósofo fuera del idealismo alemán, y bastante más pesimista: Schopenhauer. Para este hombre, lo sublime en la estética se divide en dos secciones: lo benigno y lo maligno. El nacimiento de lo sublime se da al observar un concepto benigno, pero el espíritu humano solo lo tocará cuando contemple la idea de lo maligno, una tormenta que está a punto de hundir un barco, un ataúd o una momia. O también el planteamiento vital de echar la vista atrás y preguntarse si tu vida habría mejorado en función de decisiones tomadas. Una especie de planteamiento de ¿y si hubieras hecho esto, quizá ahora serías feliz? Pero volviendo a la primera contemplación de lo maligno, que es en esencia la muerte, en la obra de Herzog podemos encontrar este concepto en el espacio de la ciudad de Bismarck. En un principio nace lo benigno,
Una mujer pura que vive con 2 gatos preciosos, unos niños jugando, los amantes que se quieren, para cuando llegue el vampiro poco a poco se vaya transfigurando hasta llegar a la edad de lo maligno en esencia. Una categorización que se le puede otorgar a los espacios en la narrativa es en función de su uso. Uso propio, uso impropio o una mezcla de ambos. Imaginemos que estamos en nuestra casa y cenamos con unos familiares. Bueno, eso es un uso propio. Cenamos algo, charlamos, tu cuñado te da el coñazo, etc. Ahora imaginemos que a los niños que haya por allí les mandamos a jugar con la pelota a otro cuarto para que no nos molesten. Eso ya no sería un uso propio de ese espacio, pero bueno, vale, es un uso intermedio. No se puede jugar un partido de fútbol allí, pero pueden jugar un poco con la pelota, sin que haga mucho ruido, ¿no? Vale. Pero ahora imaginemos que los niños pierden el control y en vez de jugar con cuidado montan un partido de fútbol con todas las de la ley y acaban rompiendo una ventana porque han decidido que los vidrios son una portería. Odio a los niños. Pues eso no sería ya un uso propio del espacio para nada, ¿verdad? Algo así ocurre con los compases de la ciudad de Wismar al final de la película. En un principio el uso es propio, la gente hace su vida allí, pero cuando Drácula sale por la noche y lleva las ratas en los ataúdes para dejarlas en los puntos concretos de la ciudad, las cosas empiezan a cambiar. El uso propio del espacio se va transformando. Ahora tenemos a la población llevando los ataúdes por la plaza que Nosferatu antes contemplaba. Por tanto, ya no podríamos decir que es un uso tan propio, tan predestinado del lugar. Pero vale, se acepta. Y finalmente el espacio llega a un uso impropio. La gente al ver que la peste les está diezmando, pues pierde el control. La locura ante la peste y el horror que ello supone se ve reflejado en ver cómo los animales campan a sus anchas por la plaza mayor de Wismar, a la par que las reacciones fuera del lugar de las personas para celebrar nihilistamente su inminente muerte, bailando y transfigurando el uso de la realidad civilizada. Un ejemplo puede ser la cena de la familia, que todos han contraído la peste aparentemente y comen fuera de la casa. ¿Es un uso impropio del espacio? Porque esta acción no tiene sentido allí. Los muebles deberían estar dentro de la casa. Y en fin, gran parte de esa yuxtaposición hace que sintamos que el control, la humanidad de Wismar se ha perdido. Ya no es un mundo civilizado, ahora es un infierno para los habitantes. Y gran parte de esta yuxtaposición que mencionaba antes no podría darse sin tener en cuenta el montaje. Hay diversos usos del montaje en esta película, pero si nos centramos en el más empleado sería, según el sistema de tracciones de Eisenstein, el llamado montaje intelectual. Ese tipo de montaje pretende yuxtaponer ideas por medio de una asociación conceptual. Es un sistema de yuxtaposición, por simplificar. Entonces, en Nosferatu estas ideas abundan. También encontramos montajes tonales o sobretonales especialmente, pero insisto en que el más abundante es el intelectual. Generalmente las películas con presupuesto no muy alto lo emplean ya que es realmente barato. Cuando Jonathan es mordido por el conde, este despierta en una sala, pero antes de verle a él despertar se nos presenta un plano del desayuno que le ha traído el vampiro. Este es un elemento narrativo necesario para poder apreciar que Jonathan luego come algo de ahí. Un plano recurso si queremos, que además ayuda a entender que Jonathan ha tardado en despertarse por la elongación del tiempo fílmico. Pero además podemos entender que Jonathan es ahora una comida para Nosferatu. Y otro ejemplo es el que me mencioné antes en el espacio. Cuando salen a comer unos infectados de la peste pasamos de este plano a este. Otra evidente yuxtaposición que indica que han muerto y además siguiendo con las ideas de Atrecho que a menudo van de la mano en este tipo de montaje encontramos a las ratas que se están comiendo su cena, es decir, que les han devorado a ellos. Por supuesto, la violenta edición de pasar de un fotograma a otro de manera brusca incide con fuerza en el ojo humano, entonces aporta ayuda a otorgar una textura novedosa al plano del cementerio donde está Lucy, ya que Drácula viene con la peste en el barco, y en la antigua no quedaba tan bien. Aunque quizá la exposición más evidente de este tipo de montaje es el murciélago. El murciélago es un elemento que me atrevería a llamar extradiegético. Algo diegético es todo aquello que entra en la realidad que se nos presenta.
un elemento extradiegético pues no está en la misma. Pero ¿qué ocurre si un personaje sueña o se imagina esa música? ¿Sería un elemento que está en la diégesis pero al mismo tiempo no del todo? O por tanto algunos teóricos lo denominan diégesis intermedia. Es el caso de este murciélago que aparece al principio, tras las momias, es decir, en el sueño de Lucy. Por eso lo categorizo como diégesis intermedia. Luego, en el segmento del barco, cuando Drácula ya ha aniquilado a los pasajeros y finalmente, cuando muerde la pobre Lucy. Algo que Eisenstein decía era que el tipo de montaje también puede precisar de elementos extradiegéticos para poder ayudar a la yuxtaposición. Y el uso de este murciélago es una premonición en primer término, un logro en el segundo, y en tercer término aparece como la culminación de su plan y el cumplimiento de los miedos de Lucy. Y con eso terminamos este análisis de la película, no sin antes volver al espacio y recordar que aquí hay un giro final, en el que Jonathan se convierte en vampiro. Entonces, para seguir propagando el mal, parte con su caballo por un paraje árido y sin esperanza, al igual que el final árido y sin esperanza que tiene esta película.